Vamos a factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Debemos tener en cuenta que para poder aplicar este método de factorización, el coeficiente de la x cuadrada debe ser 1. No puede haber un menos ahí o no puede haber un número diferente a 1. O sea, simplemente x cuadrado. Si no está organizado de forma descendente con exponente x a la 2, el exponente debe ser x al cuadrado. No puede ser x a la 3, ni x a la 4, 5. Y aquí luego debe estar x elevado a la 1 y el término independiente. O sea, debe tener esta forma para que se deje factorizar. Entonces comenzaremos con un ejemplo para orientar el método. Supongamos que tenemos que factorizar x cuadrado más 5x menos 6. Lo primero que hacemos es abrir paréntesis para dos factores. Luego vamos a colocar en los paréntesis la variable que es x. La vamos a colocar acá y por acá. Para el signo del primer factor vamos a colocar el mismo signo que esté acá, un más. Si aquí es más, entonces aquí será más, o si aquí es menos, entonces aquí será menos. Y para el segundo factor vamos a multiplicar el primer signo por el signo del último número del término independiente, que es menos. Entonces nos quedaría más por menos menos, y ese menos va en el segundo factor. Ahora, vamos a buscar dos números que cumplan las siguientes condiciones. Dos números que al multiplicarse nos den el término independiente, el último término. El último término sin signo, solo o positivo, el 6. Y cuando los signos quedan contrarios, vamos a buscar que dos números restados nos den el número que está aquí acompañando la x, el coeficiente, o sea que nos den 5. Esos dos números serán el 3 y el 2. 3 por 2, 6, y 3 menos 2, 5. Colocamos el número mayor de esos números primero, el 3, y luego el 2. Y listo. Esa es la factorización. Miremos otros ejemplos. Este que sea nuestro ejemplo número 1. Ejemplo número 2. X al cuadrado más 7x más 12.
Listo, está organizado. El coeficiente de x cuadrado es 1. El coeficiente de la x es 7 y el término independiente es 2. Vamos a decir que esto es igual a, abrimos los paréntesis para dos factores, colocamos la variable x, luego vamos a colocar el signo que está aquí en el medio, eso va a este lado, y para el otro signo vamos a multiplicar el primer signo por el otro, más por más me da más y lo colocamos acá. Cuando quedan signos iguales, cuando aquí y aquí quedan signos iguales, entonces buscaremos. Siempre vamos a buscar que multiplicados, dos números que multiplicados den el término independiente, que en este caso es 12, pero como los signos son iguales, vamos a buscar que sumados nos den el que está en el medio, o sea, 7. A diferencia del anterior, que los signos quedaron contrarios. Como podemos ver, aquí era más y menos. Entonces se busca que la resta del coeficiente de x. Aquí se busca que la suma porque los signos quedaron iguales. Y si queda menos y menos, también es la suma. Esos dos números van a ser 4 y 3. 4 por 3, 12. Y 4 más 7, perdón, y 4 más 3 da 7. Colocamos primero el mayor, que es 4, y luego el 3. Y esa será nuestra factorización. Ejemplo número 3. T cuadrado más 5t menos 36. Abrimos paréntesis, colocamos la variable, en este caso la variable es t. Multiplicamos, dejamos el signo que está en el medio acá, más, y vamos a multiplicar ese signo por el signo de acá. Entonces va a quedar más por menos menos, aquí va menos. Luego vamos a buscar dos números que cumplan lo siguiente. Que multiplicados nos den el término independiente sin signo, o sea 36. Y que, como los signos quedaron contrarios, aquí más y aquí menos, entonces que restados den el número que está en el medio, que es este, el número que acompaña a la t, 5. Esos números serán 9 por 4, 9 por 4, 36, 9 menos 4, 5. Entonces aquí colocamos de primeras el mayor, en el primer factor se coloca el mayor, 9, y en el segundo factor el menor, 4. Y quedó factorizado. Vamos a uno más. Un ejemplo más, el ejemplo 4.
el ejemplo 4 que sea a cuadrado menos 10 por a menos 24. Comenzamos abriendo paréntesis, colocamos la variable, que en este caso la variable es a. El signo que está acá acompañando la a es menos. La multiplicación de ese menos con este menos de acá me da más. Nos quedan signos contrarios. Por lo tanto, buscaremos dos números que multiplicados me den 24 y como los signos son contrarios, que restados den 10. Recuerden que den el número sin el signo o el valor absoluto del número, que es 10. ¿Esos números cuáles son? 12 por 2 da 24. Y 12 menos 2 da 10. Entonces aquí va 12 y aquí va 10. Y listo. Ahí está nuestra factorización. ¿De acuerdo? Bueno, ahora viene otro caso que es muy similar a él. La diferencia va a ser la siguiente. El otro caso es ax cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la diferencia de este caso? Ambos son trinomios. Trinomio de esta forma y ahora el trinomio de esta forma. A diferencia del anterior, el coeficiente de la x cuadrada, que en este caso tenía que ser 1, no debería tener otro número, en este caso puede tener cualquier número. Cualquier número positivo. Cualquier número positivo debería ser el coeficiente de x cuadrada. Entonces, para factorizar este caso, se trata de hacer algo para llevarlo y que cumpla estas características que acabamos de hacer con este. ¿Sí? Vamos a hacerlo por aquí abajo. Para este caso de factorización donde tenemos el trinomio de la forma a x cuadrado más bx más c, como vimos, a diferencia del anterior, aquí tiene a. A va a ser un número positivo diferente de 1, porque si es 1 sería el caso anterior. Entonces, con un ejemplo, vamos a ver qué habría que hacer. Vamos a hacer el ejemplo 1. 2x cuadrado más 5x menos 3. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es identificar este coeficiente de la x cuadrada. Lo vamos a multiplicar por este último, sin signo, por el último número con signo positivo, sin signo negativo. ¿Listo? O sea, nos va a quedar 2 por 3 igual a 6. Bueno. Luego, vamos a abrir paréntesis
para dos factores igual que el trinomio de la forma anterior, donde no solamente vamos a colocar la variable x, sino la vamos a acompañar con el coeficiente de x cuadrado. Entonces va a quedar 2x acá, 2x acá. Luego hacemos lo mismo que el anterior. Colocamos este signo. Para el siguiente factor vamos a colocar este otro multiplicado con el primero, o sea, más por menos, menos, menos. Y vamos a buscar dos números que multiplicados ya no den el último número, 3, sino la multiplicación de esos dos números, 2 y 3. O sea, que nos den 6, que multiplicados den 6 y que como los signos son contrarios, nos dio más y menos, entonces va a ser una resta y que restados den el del medio, que como pueden ver es 5. Entonces restados deben dar 5. Pues esos números son el 6 y el 1, 6 por 1, 6, y 6 menos 1 da 5. Colocamos el 6 por acá y el 1 por acá. Bueno, la otra parte, porque todavía no se ha terminado, es como nos tocó multiplicar el primer coeficiente por el último número, entonces vamos a dividir alguno de los factores que nos quedó, bien sea este o este. Uno solo se divide en uno solo. La idea de la división, para saber en cuál se divide, es que la división no nos dé fracción. Por ejemplo, aquí nos quedaría 1 dividido en 2, es un fraccionario. Entonces quiere decir que aquí no vamos a dividir, sino vamos a dividir en este factor. Si nosotros dividimos en este factor, observen que 6 dividido en 2 da 3, da un entero y no da un racional o un fraccionario. Así que vamos a dividir ahí el 2 y decimos, este 2 dividido en este 2 me da 1 y esta x, más 6 dividido en 2 da 3. Listo. Ahora, el otro factor que no dividimos lo colocamos tal y como está. Y listo. Esa es la factorización. Entonces, de esta manera vamos a factorizar de esta forma. El trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bien. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. 6x a la 2 más 7x más 2. Bien, lo primero que hacemos es identificar el coeficiente de la x cuadrada que no sea negativo, multiplicarlo por el último número entonces vamos a hacer 6 por 2, 12. Listo. Luego abrimos los paréntesis colocando el coeficiente de la x cuadrada con la x aquí y aquí. Luego sigue un más y más y luego multiplicamos este más con este más de acá, más por más da más. Esta vez nos está dando que sumados, dos números que sumados den el 7. Cuando son signos iguales, hay que la suma del medio.
Entonces tendríamos dos números que multiplicados den la multiplicación del 6 y el 2, o sea que den 12. Y como son signos iguales, que sumados den 7, el del medio, 7. Esos números son 4 por 3, 4 por 3, 12. Y sumados, 4 más 3 me da 7. Entonces colocamos el 4 acá y el 3 acá. Y recordando que como multiplicamos por 6, debemos dividir en 6 alguno de los factores. Si divido 6 acá, me queda 4 dividido en 6, que simplificado sería 2 arriba. O sea, me queda 4 dividido en 6, mitad 2 y mitad 3. Me queda 2 tercios. Ese 2 tercios no me sirve porque la idea es que la división sea exacta, que dé un número entero. Entonces no me va a servir dividir por 6 acá. Intentemos si se puede dividir por 6 acá. Perdón, por 6. Entonces aquí va a pasar algo parecido. Me va a quedar un fraccionario porque queda 3 dividido en 6. Y 3 dividido en 6 sacando tercera me da 1. Y sacando tercera me da 2. Me queda un medio. Entonces tampoco me sirve esa división porque me está dando una fracción. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando eso sucede, nosotros podemos descomponer el 6 en factores primos. O sea, podemos descomponer el 6 en 2 por 3, que es 6. Pero cada factor se puede dividir con un solo factor de arriba. O sea, podemos solamente dividir el 2 para el primer factor. Y observen que 2 dividido en el primer factor da 4 sobre 2, da 2. Y el 3 para el otro factor. 3 sobre 3 da 3, da 1. Ya no me quedan fraccionarios y eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a dividir el 2 para el primer factor. Entonces 6 dividido en 2, 3. X más 4 dividido en 2 da 2. Luego por este lado tendríamos que dividir el 6 en el 3, que me da 2, 2x, acá con la x de acá, sigue un más, y el 3 dividido en este 3 da 1. Y listo, ya quedó factorizado. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar en que ya cuando usted busque los números y arme los factores, hay que dividir por el 6 o por el número que acompañe la x cuadrada. Si ese número no divide en forma exacta ninguno de los factores, se descompone en dos factores para hacer la división y repartir los factores con tal de que no me quede fraccionaria la división, no me quede un racional la división. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo más o un par de ejemplos más de este. Por acá. A ver. Vamos a hacer el tercer ejemplo. Tercer ejemplo.
9x cuadrado más 6x menos 8. Listo. Entonces, tomamos el coeficiente de la x cuadrada, que es 9, y vamos a multiplicarlo por el último número, sin el signo. Sin el signo. O se dice también el valor absoluto del último número. Que el valor absoluto lo que le quita es el signo. Entonces me da 9 por 8. Eso es 72. Listo. Abrimos paréntesis. Por acá y por acá. Colocamos ese coeficiente de x cuadrado acompañado de la x por acá y por acá. Luego colocamos el signo que está en el medio, que es más. Y luego ese más lo multiplicamos por este signo, más por menos menos. Y como son signos contrarios, vamos a buscar que restados den el que está en el medio, que es el 6. Den este 6. Y que multiplicados, dos números que multiplicados, den la multiplicación de 9 por 8, que me den 72. Listo. ¿Cuáles son los números? A veces funciona no hacer la multiplicación y mirar si estos números funcionan, ¿no? 9 por 8, 72, pero como buscamos que restados den 6, 9 menos 8 da 1, no me sirven esos dos números. Cuando no se ven a simple vista, lo que usted hace es descomponer ese 72 en factores primos. O sea, en 9 se deja descomponer un poco más. 9 es 3 por 3. ¿Sí? El 8 también se deja descomponer en factores primos, que sería 2 por 2 por 2. Y ahora usted va a asociar algunos números, de a dos números, para que le dé 72 y que la resta de 6. Por ejemplo, si usted asocia estos dos y hace la multiplicación, 3 por 2 da 6. ¿Sí? Estos dos. 3 por 2 da 6. Y lo que quedó fue este 3 y este 2 por 2, 4. Aquí hay 4 y aquí 4. Y aquí 3. Entonces la multiplicación de estos dos últimos me da 3. De estos dos últimos son 4 y por este 3 dan 12. Entonces usted coloca 12. Y mira si esa asociación le sirve. 12, todo lo que va a quedar ahí asociado me va a dar 72. Siempre la multiplicación. Basta con que la asociación cumpla la otra condición, y es que 12 menos 6 da 6 efectivamente. O sea que los números que funcionan son esos. 12 y 6. 12 menos 6, 6. Y 12 por 6 da 72. Entonces usted va a colocar aquí el mayor primero, 12, y el menor después. Listo. ¿Y en qué es lo que hay que dividir? Hay que dividir en el coeficiente de x cuadrado, por el cual multiplicamos el último número, o sea, en 9. Pero observamos que si dividimos en 9 acá, me queda 12 dividido en 9, 4 tercios. Y 4 tercios es fraccionario, no me sirve. Si dividimos acá, me queda 6 sobre 9, que simplificado sería tercera, 2 tercios. 6 sobre 9, 2 tercios.
me queda una fracción que no me sirve. Quiero que me quede un entero la división. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a descomponer el 9 y ya vimos acá que 9 es igual a 3 por 3. Entonces un 3 para acá y un 3 para acá. ¿Ven? Y ahora sí, la división es de forma exacta. Ya no nos queda fracción, sino un número entero. Observen. 9 dividido en 3 da 3. 3x. Más 12 dividido en 3 da 4. Y el otro 3 con el otro factor va a quedar 9 dividido en 3 da 3x menos 6 dividido en 3 da 2. Y listo. Dieron números enteros y no fraccionarios. Esa es la factorización. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el ejemplo 4. 14. 14t al cuadrado menos 9t menos 8. Menos 8. Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a tomar este que está acá y multiplicar el último. No, como pudieron ver aquí arriba, no era necesario multiplicar 9 por 8, 72. Esa multiplicación no es necesaria hacerla. Se puede escribir simplemente 14 por 8 sin hacer la multiplicación. Y va a abrir paréntesis para dos factores, va a colocar el número que está acá, que es el 14, acompañado de la variable que es t. Luego lo coloca acá también, acompañado de la variable. Colocamos el signo menos. Y la multiplicación de este menos con este menos, menos por menos me da más. Me da más. Bueno. Entonces vamos a buscar dos números que, como son signos contrarios, más y menos, la multiplicación debe ser, la multiplicación siempre debe darnos lo siguiente. Vamos a multiplicar dos números que multiplicados den, perdón, el 14 por el 8. No es necesario hacer la multiplicación, usted escribe aquí 14 por 8. A veces esos mismos números funcionan. Entonces, dos números que multiplicados den 14 por 8 y como son signos contrarios, restados. ¿Restados den cuánto? Restados den el número que está aquí en el medio, sin signo, el 9. Entonces, quede 9. ¿Listo? Vamos a ver si el 14 y el 8 restados dan 9. No, ¿verdad? Dan 6. Bueno, necesitamos que den restados de 9. Entonces recurrimos a descomponer más el 14 en factores primos y el 8. Entonces el 14 en factores primos pues nos va a quedar 2 por 7, 14. Primo y primo. Y el 8 ya saben que es 2, 2 y 2. Listo. Ahora vamos a asociar los números con tal de que nos queden 2. Asociar números y multiplicarlos con tal de que nos queden dos números que al restar nos den el 9 de acá.
¿Sí? Por ejemplo, estos dos últimos, estos tres últimos, 2 por 2 por 2 da 8, ¿no? Obviamente. 8. Y con este 2 del comienzo serían 8 por 2. Este número nos da estos 4 doces. 8 por 2, 16. Y acá pues tenemos el 7. Nos queda el 7. O sea que si nosotros tomamos el 7 y lo multiplicamos por el 16, pues me da 14 por 8. Pero miremos que el 16 restado con 7 da 9. 16 restado con 7 da 9. ¿Verdad? Y multiplicados dan 14 por 8, que es lo que necesitamos. Entonces, obviamente, miren que en ningún momento hice esta multiplicación. No era necesario. Al contrario, al final tocó fue descomponer más la multiplicación. Bien, entonces los números son 16 y 7. Así que aquí va el 16, el 16 y por aquí va el 7. Ahora, toca dividir por el número que acompaña la t cuadrada, el 14. Vamos a dividir en forma exacta, que no nos quede fracciones. Entonces el 14 solo no podemos dividirlo, porque si yo divido 14 acá, me queda 7 sobre 14, un medio. Y si divido 14 acá, me queda 16 sobre 14, también es un fraccionario. No hay división exacta. Así que el 14 es lo mismo que ¿qué? Que 2, aquí lo hicimos, 2 por 7. Lo descomponemos. Y colocamos un factor para acá y el otro para el otro. Y observemos que la división ahora sí se hace de forma exacta. 14 dividido en 2, 7. 7t menos 16 dividido en 2, 8. Y por este lado, 14 dividido en 7, 2. 2t más, aquí es más, 7 dividido en 7 da 1. Cerramos y listo. Tenemos nuestra factorización. Bien, ahora, estos dos casos funcionan y son muy útiles para resolver ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son aquellas de una sola variable. Ecuaciones cuadráticas de una sola variable son esas que tienen la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces observen que al lado izquierdo tenemos un trinomio de la forma que acabamos de hacer. Pero ya está igualado, antes no estaba igualado a 0, ahora sí está igualado a 0. Así que para resolver o encontrar la solución de la ecuación, recuerden que esta es una ecuación de una sola variable y va a ser cuadrática porque el máximo exponente de la variable x va a ser 2. Por eso es cuadrática. Y al ser cuadrática va a tener dos soluciones. Bien. Pues lo que estamos haciendo de factorizar nos va a ser muy útil a la hora de resolver este tipo de ecuaciones.
¿Por qué? Porque supongamos que tenemos la siguiente ecuación. 6x a la 2 igual a menos 5x más 6. Observamos que es de una sola variable y que el máximo exponente de la variable es 2. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática. Entonces, cuando uno identifica que es una ecuación cuadrática, la idea es dejarla de esta forma. Es lo primero que uno hace. Organizarla así. O sea que al lado derecho o al izquierdo, bueno, no importa, que alguno de los dos lados quede el 0. Entonces vamos a dejar el 0 de esta ecuación al lado derecho. Así que este término que está acá va a quedar al otro lado y este también va a quedar al lado izquierdo. Con tal de que me quede un 0 acá. ¿Listo? Entonces lo que hacemos para eso es utilizar las propiedades de los números reales. O sea que aquí vamos a sumarle un 5, que es el inverso aditivo, y aquí vamos a restarle un 6 para que nos dé 0. Eso que sumamos acá 5x, pues también toca sumárselo a este lado. Y restamos 6, aquí también hay que restar 6. Esas cosas se hacen para que nos quede 6x cuadrado más 5x menos 6. Todo eso que va a este lado igual. Y observen que este con este pues da 0 y este con este da 0. Entonces ya me quedó el 0 a este lado, al lado derecho. Lo primero es eso, que quede todo al lado izquierdo o derecho. Donde ustedes quieran está bien. Lo importante es que aparezca el 0 a algún lado de la igualdad. Si no está organizado como en esta forma, como x cuadrado, es el término que tiene x cuadrado, luego el x y el término independiente. Si no está organizado, se organiza. Bien, ahora vamos a tomar el trinomio, este trinomio, y lo vamos a factorizar. Como ya sabemos factorizar por los ejercicios anteriores, entonces vamos a factorizarlo. Entonces vamos a abrir paréntesis, paréntesis, paréntesis. Vamos a colocar, miren que es de la forma donde no es 1, sino que es diferente a 1. Entonces colocamos 6 y la variable x. Luego acá también. Luego colocamos el más. Más por menos menos. ¿Y qué pasa? Aquí, recuerden que usted toma el número que está acá y lo multiplica por el último. ¿Sí? ¿Sí? Eso da 6 por 6. 36. Eso da 36. Luego, va a abrir paréntesis. Bueno, perdón. Luego, como son signos contrarios, entonces usted va a buscar dos números que multiplicados den el del medio, 5, que restados, perdón. Que restados den 5 y que multiplicados den 36. Como los ejercicios que hacíamos ahorita. Que restados den 5 y que multiplicados den 36. Entonces, 9 y 4, 9 por 4, 36 y 9 menos 4, 5. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir el factor o los factores por este 6. Entonces ya saben que vamos a dividir donde nos dé exacto. Cuando no nos dé exacto, pues descomponemos el 3, el 6
El 6 se descompone como 3 por 2. Entonces seguimos acá abajo. Vamos a dividir 6 dividido en 3 da 2. X más 9 dividido en 3 da 3. Y por este lado 6 dividido en 2 da 3. X y 4 dividido en 2 da 2. Listo. Entonces, ¿qué hicimos hasta el momento? Factorizar. Lo que hacíamos anteriormente, factorizar. Pero por ser una ecuación, vamos a poder hacer lo siguiente. Como necesitamos la respuesta de x, la solución de la ecuación, entonces vamos a resolverlo basándose en el siguiente hecho. Esta cosa está multiplicando esta cosa, o sea, se están multiplicando los dos factores, ¿verdad? Y me está dando 0. Entonces, cuando usted tiene una multiplicación de dos números reales, a por b, y le da 0, es porque alguno de los dos es 0. Puede ser el a y eso me da 0, o puede ser el b que sea 0 y eso me da 0. ¿Sí? Puede ser alguno de los dos. Entonces, ese hecho hace que o este sea 0 o este sea 0 para que la multiplique, o ambos 0. Entonces, lo que uno hace es que le dice, bueno, que el primero sea 0, o sea que tomamos 2x más 3 y lo igualamos a 0. O puede ser que el segundo sea 0. Entonces tomamos el segundo factor y lo igualamos a 0. Nos queda una ecuación, dos ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan cómo las resolvíamos? Entonces esta es muy fácil de resolver. Restando 3 a ambos lados, me va a quedar así. Y dividiendo por 2 a ambos lados, me va a quedar que x es igual a menos 3 medios. Esa es una solución de la ecuación. La otra va a ser acá, despejando la x de este lado. Entonces vamos a sumar 2 a ambos lados. Al sumar 2 a ambos lados me va a quedar el 2 acá. Luego vamos a dividir en 3 para que me dé que x es igual a 2/3. Listo. Eso quiere decir que esta es una solución y esta es la otra solución de la ecuación con la cual iniciamos de esta. Esas son las soluciones de la ecuación. Para eso, entonces, perdón, de esa forma vamos a solucionar las ecuaciones cuadráticas. Bien. Ahora, hay que ver lo siguiente también. En una ecuación cuadrática, puede ser que sea cuadrática y no tenga esta forma. Por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Sí? Esa ecuación es cuadrática porque tiene su máximo exponente es 2. Entonces es cuadrática. Pero no tiene esta forma. Ya está igualada a 0 y no quedó un trinomio. Pero no importa.
hacemos uso de la factorización también. Recuerden que este es otro caso de factorización. Este es una diferencia de cuadrados, donde se le saca la raíz a este y a este. O sea, se abre paréntesis, se saca la raíz cuadrada de este que es x, se coloca acá y acá. Luego, se utiliza la raíz cuadrada del último, que es 2, la principal. Y acá usted coloca un más y luego un menos. Esta es la factorización, ya no de la forma del trinomio que estábamos viendo, sino por el caso de que es una diferencia de cuadrados. Y de ahí en adelante se utiliza el hecho que utilizamos acá, de que cualquiera de los factores puede ser 0. Entonces tomamos el primer factor, lo igualamos a 0. Luego tomamos el segundo factor, lo igualamos a 0. Por acá restamos 2 a ambos lados y me va a quedar que x es igual a menos 2. Y por acá vamos a sumar 2 a ambos lados de la igualdad. Y entonces me quedan dos soluciones también. X igual a menos 2 y x igual a 2. Siempre las ecuaciones cuadráticas van a tener esas dos soluciones. Y en ambos casos, ya sea en este o en este, utilizamos la factorización. ¿De acuerdo? Hagamos uno más. Vamos a suponer este. Menos 6 x a la 2 más x más 12 igual a 0. Bien. Ya está organizado, es cuadrática. Pero hasta el momento nosotros hemos dicho que el coeficiente de la x, para poderse factorizar, el coeficiente de la x debe ser, de la x cuadrada, debe ser positivo, no negativo. Cuando esto sucede, pues usted para poder factorizar necesita que ese 6 quede positivo. O sea que esto quede positivo. Cuando ustedes tengan un menos acá, simplemente hacen lo siguiente. Colocan el menos, abren paréntesis y, y cambian los signos de todos los términos. O sea que aquí es menos 6, pero queda 6x. Aquí era más x, entonces aquí queda menos x. Aquí queda más 12. Aquí es más 12, entonces queda menos 12. Entonces lo primero que hacemos para poder factorizar y hacer el método que veníamos haciendo es sacar ese menos. Técnicamente ese menos que sale acá es un factor común, pero que no es solamente menos, sino es menos 1. ¿Sí? Entonces si usted coge menos 1 y multiplica cada término de estos dentro del paréntesis distributiva, pues se devuelve a esta ecuación. Pero esto lo hacemos para poder factorizar. ¿De acuerdo? Entonces, después de factorizarla, si usted quiere quitar el menos, que es bueno y recomendado hacerlo desde ya, ese menos 1, pues como tiene una ecuación, pues usted multiplica por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Al hacer eso, menos por menos da más y otra vez me queda este trinomio. Y menos 1 por 0, 0. Eso es recomendable hacerlo para que no nos quede ese menos a este lado. Bueno, después de hacer eso,
Claro, usted también desde el inicio podía, para quitar el menos, multiplicar por -1 a ambos lados. Y eso hace que quede esta ecuación que tenemos acá. Y también está bien. Vamos a tratar de factorizar este trinomio de la forma. Entonces recuerden que es abrimos, 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 paréntesis. Luego vamos a colocar 6x. Por acá también 6x. Por acá un menos, por acá un menos. Menos por menos da más. Listo. Vamos a buscar dos números que este 6 multiplicado por este 12. Recuerden, 6 por 12. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados den 6 por 12. 6 por 12. Y como los signos nos quedaron contrarios, que restados den el número que está en el medio, que cuando no aparece cuando aparece la X sola ahí, es porque aquí hay un 1, ¿no? Esto es un 1. Entonces, dos números que restados den 1 y que multiplicados den 6 por 12. Miremos si ese es el 12, nos sirve, no. 12 menos 6 da 6, no nos sirve. Entonces ya saben, cuando no sirve, usted llega y descompone el 6, que es 2 por 3. También descompone el 4, perdón, el 12, que es 4 por 3, o 3 por 4, como quieran. Luego los asocian. Por ejemplo, si yo tomo este 2 y este 4 y los multiplico entre ellos, 2 por 4, 8, y luego asocio este 3 con este otro 3, eso me va a quedar 3 por 3, 9. Entonces, 9 menos 8 da 1, que es lo que necesitamos. Así que aquí va 9, aquí va 1. Y, perdón, 9 y 8. 9 y 8 acá y 9 por 8. Y nuevamente no se necesitó multiplicar 9 por 8, el 32 no. Se deja esto, se descompone, se busca los números. Listo. Entonces aquí va el mayor. Siempre colocar de primeras el mayor y luego el menor. ¿Y en qué vamos a dividir? Vamos a dividir en el coeficiente de la x cuadrada, ¿verdad? O sea que vamos a dividir en 6, pero no nos sirve ni 6 acá ni 6 acá porque no quedan números enteros. Entonces descomponemos el 6 en 3 por 2. ¿Sí? Así que nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacerla por acá. Va a quedar así. 6 dividido en 3, 2. 2x. Menos 9 dividido en 3, 3. Por 6 dividido en 2, 3x. Más 8 dividido en 2, 4. Bien, y a este lado igual a 0. Listo. Ya factorizamos el lado izquierdo. Ahora lo que nos falta es encontrar las soluciones, despejando, por supuesto, las x de la siguiente manera. Igualamos el primer factor a 0, 2x menos 3 igual a 0, y el segundo factor también. 3x más 4 igual a 0. Por este lado vamos a despejar x.
sumando 3 a ambos lados, luego dividiendo por 2 y finalmente me queda la respuesta x igual a 3 medios. Por este lado, como es más 4, vamos a restar aquí 4 y restar aquí 4. Luego vamos a dividir en 3 en 3. Y x va a ser igual a menos 4 tercios. Entonces, por este lado tenemos una x y por este lado tenemos la otra x. Muy bien. De esa forma, entonces utilizamos la factorización para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. Bueno, y finalmente no es la única forma que se puede utilizar para encontrar las soluciones. Hay una fórmula que se llama la fórmula cuadrática, donde simplemente vamos a reemplazar y encontrar las soluciones. La fórmula es esta. Si usted tiene una ecuación de esta forma, bueno, esa fórmula, al igual que este caso de factorización, funciona siempre y cuando usted organice la ecuación y que le quede x cuadrado más bx más c igual a 0. Lo primero es organizarla. Ya sea que se deje factorizar como acá, como en los ejemplos que hemos hecho, pero a veces el trinomio que queda a este lado no se va a factorizar. Entonces, cuando no se va a factorizar, uno utiliza lo siguiente. Primero la organiza así. Segundo, va a decir que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Listo. Sobre 2 por a. Esta es conocida como la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Y en qué consiste? Consiste en saber que a es el coeficiente de x cuadrado, b el coeficiente de x y c el término independiente. Y reemplazar acá, reemplazar en esta formulita esos valores y listo, saldría la solución. Entonces hagamos el ejemplo con esta que está acá. Si nosotros aplicamos la fórmula cuadrática, vamos a llegar a estas dos soluciones también. ¿Sí? Con otro método, pero vamos a llegar a esas dos soluciones. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero identificar quién es A, quién es B y quién es C. En este caso vamos a tener en cuenta el signo. Entonces A será con todo y signo. Ya no hay que multiplicar por menos 1, nada. Con todo y signo, esto es A. El de acá, que cuando no tiene, recuerden que es 1, va a ser B. Y el de acá va a ser C, término independiente. Y hay que tener en cuenta el signo, siempre se lleva el signo. Al aplicar la fórmula cuadrática, entonces nos va a quedar lo siguiente, que x va a ser igual a, vamos a reemplazar, menos b, que es 1, menos 1, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, entonces queda 1 al cuadrado, menos 4a, donde a es menos 6, y por c, que es 12.
A por C. Listo. Y abajo tenemos dos veces o 2 por A, que A es menos 6. Entonces ya hicimos el reemplazo con cada letrica. Ahora lo que falta es simplificar, por ejemplo, lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz va a dar, ya les digo que da 1 menos 1 más 24 por 2. Da lo siguiente. Esto va a ser igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de... Aquí da menos por menos da más. 4 por 6, 24. Y 24 por 12 más 1 da 289. Sobre menos 12. Bien. La raíz cuadrada de 289 es 17. Entonces queda menos 1 más o menos 17. Esta raíz cuadrada sobre menos 12. Listo. Ahora, recuerden que nosotros tenemos dos soluciones. Nos debe dar dos soluciones, una x1 y una x2. Para llegar a esas soluciones, a partir de la fórmula cuadrática, usted va a tomar esta operación con más y luego con menos. Por eso tiene esos dos signos, más y menos. Entonces la primera x va a ser con el más, por ejemplo, quedaría menos 1 más 17 dividido en menos 12. ¿Sí? Entonces, arriba sería 16 positivo menos 12. Ese menos se puede colocar acá. Y sacando cuarta, cuarta es 4 y cuarta es 3, entonces me da menos 4 tercios, que es una de las soluciones que tenemos acá, ¿sí ven? Es esta. Y la otra va a ser con signo negativo. Entonces la otra x va a ser menos 1 menos 17 sobre menos 12. Eso nos va a dar menos 18 sobre menos 12. Saquemos sexta 2, sexta 3, perdón. Sexta 3, sexta 2. Y menos sobre menos da más. Entonces me queda 3 medios. Y esto es lo que tenemos acá. O sea, ya tenemos las dos soluciones, las mismas que hicimos factorizando, las hicimos o las sacamos con la fórmula cuadrática. Entonces ahí tienen dos métodos para encontrar o para resolver una ecuación cuadrática.